Perdón, mi Contrario. Buenos días, nuevamente bienvenidos a la mesa técnica interinstitucional en materia penal. Como saben, la sesión pasada acordamos, por medio de la licenciada Flora, invitar a personas que estén involucradas en el tema. En este caso, damos la bienvenida a la licenciada Laida Treviso, del Instituto Municipal de las Mujeres. Perdón, una disculpa, buenos días, perdón, una disculpa por... Adelante, licenciado. ¿Podemos sentar acá? Todo me gusta. Sí, para que no se muevan, licenciado. Por favor. Dale, buen día. Ya estuvimos platicando algo con la licenciada Treviso, por lo que sí me gustaría de manera muy sucinta nos presentáramos para que tuviera conocimiento la licenciada Treviso con cuáles son las instituciones que se encuentran aquí representadas. No sé si gusta empezar, licenciada. Muy buenos días a todas y todos. Israel Ramírez, de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Buenos días, licenciado Alejandro Bucera Villa, igualmente de Presidencia del Tribunal Superior. Buenos días, yo soy Laida Treviso, vengo del Instituto Municipal de las Mujeres. Yo no sé si será jurado de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Ciudad. Gustavo Lazo, de la Dirección General Jurídica de Fiscalía General. La licenciada Vera Portillo, que trabaja en la Junta Legislativa. Señor licenciado Gabriela Molina, de Comercio. Buenas tardes. Buenos días. Yo soy Guillermo Trejo, soy secretario técnico de la Comisión de Justicia. A la orden, licenciada, y muchas gracias por atender la invitación. Como le comentaba en un principio, hemos analizado esta nueva tipificación desde una perspectiva penal, pero sí nos interesa mucho conocer otras perspectivas, sobre todo en su experticia con personas como ahorita nos estaba comentando, que han sido víctimas de grooming y que no han tenido la debida orientación para saber qué hacer en este tipo de situaciones, por lo que si no tienen inconveniente le concedería el uso de la palabra para que nos explique a grandes rasgos qué es lo que entiende por grooming, qué ha investigado sobre el grooming y si nos pudiera platicar experiencias de campo respecto a esta hipótesis. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que les aplaudo mucho este tipo de espacios y de iniciativas porque les comentaba ahorita, he estado monitoreando desde que inicié con la investigación pues iniciativas de aquí, de otros estados respecto a todo lo relacionado con el tema de lo que nosotros desde el instituto lo manejamos como violencia digital. Entonces, esta violencia digital comprende los delitos de phishing, grooming, hackeo, sexting y pornografía infantil. Entonces, creo yo que donde he avanzado un poquito más, porque me di cuenta que esa era la necesidad tanto de los padres de familia como de los jóvenes, era tener mayor conocimiento en cuestiones relacionadas a pornografía infantil o abuso sexual infantil y contenido que exhiba estos abusos, y el sexting y el grooming. ¿Por qué nos decidimos ocupar de esto desde el municipio de Chihuahua? Porque nos dimos cuenta que no había suficiente información, nos dimos cuenta que si había campañas en su momento, pues no era de fácil, no era como de conocimiento general, vaya. Entonces, pues me dieron a mí la tarea de iniciar con una investigación en este sentido. Dentro de lo que yo he encontrado de la información de las distintas fuentes, no nada más de aquí, sino de otros países que tienen mucho más avance en cuestiones digitales, pues definen el grooming como una conducta, como tipo una modalidad de acoso cibernético que se da cuando un adulto se hace pasar por un niño o adolescente para contactar a un... se hace pasar por menor para contactarlos y tiene distintos fines. Estos fines están directamente relacionados con abuso sexual o explotación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones
el contacto no es físico. Pero creo que desde aquí muchas veces abordamos mal, o desde un enfoque que a lo mejor no estamos viendo el panorama completo, no estamos dando la perspectiva de quiénes son realmente los afectados, que son niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de cuestiones tecnológicas, muchas veces nos movemos como si fueran dos realidades, la realidad virtual y la realidad, para la redundancia, real, ¿no? O sea, como el mundo real, como si fueran dos distintas y como si fueran casi mutuamente excluyentes, ¿no? Cuando no es así. Desde el momento en el que empezamos a poner como realidad virtual, por definición algo virtual es lo que no existe, es algo imaginario. Entonces lo estamos relegando y lo estamos diciendo así como que, bueno, es que nada más pasa en internet, bueno, es que nadie se da cuenta, o yo me amparo tras una pantalla, ya sea mi tablet, mi teléfono, mi computadora, mi consola de videojuegos, y no tengo unas consecuencias reales. Y luego que resulta que tenemos estadísticas en Chihuahua en cuanto a abuso sexual infantil, que estamos entre los primeros 5 lugares de abuso sexual infantil. ¿Y qué tiene que ver esto con el grooming? Que precisamente hay nuevas vías. O sea, toda esta cuestión de los ciberdelitos no es algo nuevo, pero la violencia es un fenómeno que va cambiando de forma y se va adaptando a las realidades de los contextos en los que vivimos, ¿sí? Y sea la violencia en cualquiera de sus tipos. Entonces, han tomado estas formas para perpetuar el hostigamiento, el acoso sexual, la violencia sexual principalmente, entre otras cuestiones, pero ahorita lo que nos atañe es la cuestión del grooming. El grooming está directamente relacionado con temas de abuso sexual infantil, de trata de personas y de pornografía infantil. ¿Por qué? ¿Y por qué me fui tan allá? Porque sí tenemos estadísticas en cuanto al ámbito internacional, pero resulta que a la hora de buscar del ámbito local y municipal, pues es técnicamente inexistente. ¿Sí? Entonces, a la hora de estar en esos espacios, pues puede decir una persona, bueno, ¿cómo justificamos el hecho de que se quiera comunicar, no? Si no tenemos como un suelo fijo de dónde partir, de que me diga, bueno, es que hay una incidencia de tanto, ahorita lo estaban comentando. Pues a partir del 2018, dijeron ahorita, ¿no? Que no han detectado como... Bueno, es una estadística de la unidad de análisis informático, del técnico que está en contacto con las medios de comunicación públicamente, pero no es un criterio de una unidad de investigación como el Ministerio Público, la denuncia recibida. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando en cuanto a denuncias recibidas, pues muchas veces estos casos no proceden precisamente por no existir un delito que perseguir. ¿Sí? Además de que no conocen que hay delitos que sí son perseguidos, que es parte de la información que yo trato de darles a la hora que doy las charlas. Yo trabajo tanto con padres de familia, servidores públicos, como con jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad, igual con docentes. ¿Para qué? Para darles este contexto y esta información de fenómenos que ni siquiera conocen. Y estamos hablando de personas que son académicos, que están trabajando con jóvenes años. Inclusive los mismos jóvenes, pues son prácticas que realizan y pues resulta que ni siquiera saben que pueden estar incurriendo en un delito. Ahorita les comentaba que pareciera que hay una línea entre el sexting y el grooming. ¿Por qué? Porque tiene una relación parecida, es intercambio de mensajes de índole sexual, videos, fotografías, etc. La diferencia entre el sexting y el grooming es que en el sexting el intercambio se da entre pares. O sea, hace adultos, o adolescentes o niños inclusive, que sí se ha dado, si tenemos conocimiento de escuelas en los que se ha permeado mucho esta práctica. Y el grooming pareciera a primera vista, y si no se le analiza un poquito más allá, que son casos de sexting, porque se intercambian mensajes, muchas veces pues ya se establece una relación con otra persona, ya no siempre tiene que ser una relación sentimental de pareja, sino muchas veces de amistad. Entonces, ¿cómo funciona el grooming? Es parecido al modus operandi de la trata de personas. Hay un enganche, ¿sí? Se busca la información sobre el menor, si hay fotografías, si hay información pública, que también ya en el área ahora sí que de campo nos hemos dado cuenta que pues efectivamente los menores usualmente no tienen control sobre la privacidad de sus redes sociales, ¿sí? Entonces, tenemos este manejo de información de datos personales de todos los usuarios. Entonces es muy fácil
hacerse un perfil falso y contactan. ¿Cómo nos contactan? Van a buscar elementos para enganchar al menor. ¿Sí? Luego sigue una fase de fidelización. Yo busco volverme el confidente del menor, el abusador busca volverse el confidente del menor para lograr avanzar. ¿Sí? Ya hay una cuestión de que paralelo a otros fenómenos relacionados con la violencia que estamos viendo, los menores acuden a esos abusadores porque muchas veces no tienen las vías de comunicación en casa o en la escuela. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil enganchar a un menor. Y tenemos que verlo desde la perspectiva que no es gente de otra parte del mundo que trata de contactar a los menores. Muchas veces es la misma gente que está cercana a ellos, familiares, amigos, conocidos. Por eso también es más fácil que accedan, ¿sí? Ya sea por medio de engaños o de extorsiones o inclusive que logren realmente una conexión con el menor para convencerlos de acceder a compartir fotos. Se pueden valer de muchas estrategias, ya sea de que no, pues estamos en confianza, o sea, muchas veces pueden tratarlo como del lado amable, o ya cuando hay elementos para extorsiones o para convencerlos de que yo sé dónde vives, sé que tienes problemas con tus papás, si no quieres que les diga esto y esto otro a tu escuela, a tu familia, pues vas a acceder a eso. Entonces ahí estamos hablando de una cuestión de poder sobre el menor, que desde un principio se tiene porque estamos hablando de un adulto, ¿sí? Entonces, en campo me he dado cuenta que efectivamente no nomás no se tiene mucho control sobre la privacidad de las redes sociales en jóvenes y en adolescentes y niños, sino que ven los espacios digitales obviamente como una manera de construir su identidad, y eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que dentro de esa formación o esa construcción de su identidad, pues muchas veces no tienen claras ciertas cosas, y un elemento que a mí me llama la atención y que lo pongo en la mesa porque sí tiene que ver con este tema, es que no revisan a quienes tienen en sus redes sociales. Como para ellos el hecho de tener muchos seguidores, muchos amigos, es símbolo de popularidad, no tienen un filtro. Entonces aceptan toda solicitud de amistad o de seguimiento que les llega, porque eso va a crecer la percepción que tienen sobre ellos mismos y sobre lo que ellos creen que proyectan hacia los demás. Entonces estamos ahí partiendo de una realidad en la que pues, no se tiene realmente un filtro o una información sobre pues, a quienes le estamos dando acceso a nuestros datos personales, a nuestras redes. ¿Sí? Entonces en el instituto ya hemos recibido, me parece que 4 casos. Uno de ellos sí era de grooming, los demás eran de sexting. ¿Cuál fue la situación? Acudió la madre de la joven a solicitar apoyo. Estaban en una situación de, pues ahora sí como de crisis, de que estaban extorsionando a la chica porque ya habían fotos de por medio, como pasa muchas veces en estos casos, y hay la amenaza de difundirlas. Entonces, yéndose a investigar, viendo los perfiles, se dieron cuenta que efectivamente no era un caso de sexting, sino que era un caso de grooming. La joven cierra su perfil de Facebook, lo cual alerta al abusador y borra su cuenta. Es a la hora que la Fiscalía, la Unidad de Delitos Electrónicos e Informáticos, quiere abrir una investigación, pues realmente se topa con pared, porque ya no había un perfil que perseguir, ya no había un perfil que rastrear. Entonces eso pasa en muchas de estas ocasiones, que pudiéramos estar hablando de temas más graves, pero ante la misma inexistencia de mecanismos legales que persigan estos delitos, pues se está dando de que la falta de información y la falta de una medida de sanción ante estas conductas, pues realmente se queda en el aire. Y ha crecido, sí ha crecido estas cuestiones, igual que han crecido los usuarios menores de edad. Sí. Yo tengo datos de la Asociación Mexicana de Internet, que hacen un reporte anual de los hábitos que tenemos nosotros como mexicanos. En promedio los mexicanos tenemos 5 redes sociales. ¿Sí?
la más popular sigue siendo Facebook, seguida de WhatsApp. Entonces estamos hablando de portales que son meramente para conocer gente, ¿sí? Y están a la alza, igual están a la alza los grupos de mayor edad que están incluyéndose al mundo cibernético. ¿Sí? El reporte que hacen ellos parte desde los usuarios de 6 años, pero nosotros sabemos, o si ustedes tienen niños en sus círculos cercanos, pues saben que un niño de 2 años perfectamente puede manipular una tableta o un teléfono celular, porque están diseñados para eso, ¿sí? Entonces, creo yo que estos espacios son importantes porque la parte legislativa se tiene que tener, pero también acompañada de una parte de concientización y sensibilización al problema, ¿sí? Y pues, no sé, creo que hasta ahí por lo pronto llegaré a mi intervención. No sé si les sirva la información, pues les comento, eso es lo que yo he visto, sobre todo en los jóvenes, a la hora de preguntarles, no, pues ¿cuántos amigos tienen? Y me dicen, no, 500, 1000. No conocen a 1000 personas. Les pregunto, ¿cómo detectamos un perfil falso? Y les pongo 2 ejemplos muy diferentes. Uno es obvio que es un perfil falso, porque tiene la misma fotografía, porque no tenemos amigos en común, etc. Pero el otro también tiene elementos diferentes, hay más fotografías, es una persona que aparentemente sí existe, pero prestando más atención nos damos cuenta que no. Entonces el problema es eso, que no prestamos atención y seguimos viendo como esto un problema fuera de nuestra realidad o algo que no nos afecta, como comentaba en un inicio, en el mundo real, ¿no? Pero pues estas conductas tienen consecuencias en la vida de las personas, tanto psicológicas como ya, en el caso del grooming, ya de índole sexual, ¿sí? O de violencia física inclusive. Y pues eso sería el punto de vista que yo puedo aportar. O sea que muchas veces partimos de lo que nosotros creemos que los jóvenes necesitan o lo que nosotros creemos que la comunidad necesita, y no les preguntamos a ellos quiénes son los que lo viven. Entonces, pues desde ahí muchas veces podemos no ver el panorama completo, porque yo estoy pensando desde aquí, no estoy bajando a ver qué es lo que está pasando realmente, no estoy viendo cuáles son las dinámicas sociales que se están presentando entre ellos. Y pues eso es un problema a la hora de abordar este tipo de cuestiones. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Pues yo uno que es así como muy drástico. A mí me da la impresión de que se pretende a través, con independencia de que el diseño del tipo tiene sus bemoles, los planteamientos que usted hace son planteamientos que tienden más a destacar que estamos siendo rebasados por la manera en que las personas adultas y menores nos estamos preocupando más por los niños y las personas adolescentes, niños y niñas y personas adolescentes, sobre que vivimos como aquella película que se llama Una leona de 2 mundos, ellos en un mundo, adultos en otro mundo, pero para mi gusto esto no se puede resolver por la ventana, definitivamente no. Hay un distanciamiento tremendo entre esos mundos en que la tecnología nos está rebasando nuestra manera de vivir, que heredamos pues de la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que todavía no nos acomodamos a un mundo en que no se, como lo dijo, no se distingue bien el mundo real del mundo virtual. Por eso niños y niñas y adolescentes dicen que tienen muchos amigos y amigas y compiten por popularidad y matan y resucitan y obtienen vidas en los juegos
a los que acostumbran ahora a jugar a través de las redes. Aquí el punto, a mí me parece que debemos tocar con más precisión es, parece que ya hay acuerdo en que se estructure un tipo de grooming con un nombre más adecuado a nuestro lenguaje y que lo diferenciemos muy bien del sexting o los fusionemos y que tengamos cuidado en que no invadamos competencias del federal de una parte y de otra parte, de estar haciendo verificaciones sobre si vamos a incluir a personas menores o no como sujetos activos del delito, porque pasivos pues desde luego que hay, y también puede haber menores pasivos y activos dentro de esa línea delgadísima, que es una cuestión etaria, ¿verdad? A mí eso me parece, porque el fenómeno pues sí ya lo estamos percibiendo. Por otra parte, la estadística no está creada, ¿no? El problema es ese, o sea, como no, en cuanto al sustento que a lo mejor obviamente pues, se necesita, ¿no? En cuanto a dato duro, pues como justificamos, pero yo considero que sí se debe partir precisamente de la legal, porque en el momento en el que reconocemos algo, estamos obligados a actuar eso. Yo sé que ya en la cuestión jurídica, pues se complica la cosa, porque sí, también está la cuestión, por ejemplo, en el caso del sexting, está tipificado, pero a la hora de cómo, pues hay muchas, ¿cómo decirlo? Pues muchas vertientes que a lo mejor no se consideraron o que no se definieron del todo bien, o inclusive en el mismo acceso a la información en niños, niños y adolescentes a eso. El tema aquí es que esta brecha generacional que se está presentando por cuestión de la tecnología no es cuestión o sea, nos ha rebasado, pero no nada más como adultos o como a los niños, niños y adolescentes. A lo mejor ellos están más acostumbrados al uso de tecnología, pero esto nos está rebasando como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Dar herramientas. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, considero que se me fue el hilo de lo que está diciendo. Tenemos que partir de reconocer que hay una necesidad y que el no involucrarnos no va a ser la solución. Porque si yo no conozco cómo funciona, si yo no conozco cómo se maneja, pues difícilmente voy a encontrar una solución o en este caso, pues, el tipificarlo, pues de primera instancia no vamos a ver una necesidad. Entonces, eso era lo que comentaba ahorita, o sea, partiendo de la realidad, o sea, que no es una cosa de unos y otros, sino que somos parte de uno mismo y tenemos que poder ver la parte del otro involucrándonos, sabiendo cómo funciona, cómo están sucediendo las dinámicas, porque por ejemplo, ahorita comentaba ahí en uno de los temas que me platicaba la persona que me hizo la invitación a esta mesa, que la cuestión de los menores infractores. El grooming, por definición, o por lo menos en los contextos que se ha dado jurídicamente en otros países, se da de adultos hacia niños, niños y adolescentes. Cuando ocurre entre menores, es como definido como acoso cibernético, ciberbullying. Y luego también está la problemática de que seguimos usando anglicismos para este tipo de conductas, como sexting, grooming, ciberbullying, y que a la hora de hacer las traducciones, pues realmente no engloban la conducta en sí. Bueno, Nada más para cerrar un punto porque parece que no quedó claro. Aquí ya había acuerdo en que se tenía que crear un TIC, eso no estaba en discusión. Los puntos fueron los que ya detallé y no tiene caso que ya los vuelva a mencionar.
Y ya con este refuerzo de que sí hay necesidad de pulir pues este ejercicio que estamos haciendo y hacer un enunciado típico más fácil de manejar, porque creo que podemos avanzar en ese sentido. Hay un refuerzo, si no con estadística como dato duro, pues por lo menos como comportamiento social recurrente que podemos considerar. De hecho, licenciada, nada más que esto es que nos lo habíamos comentado en reuniones pasadas, de hecho desde un inicio, por unanimidad coincidimos en tipificar el grooming, la necesidad de tipificar el grooming. Sin embargo, también coincidimos en que es muy complejo llegar a una redacción. Y vaya que es difícil que la mesa por unanimidad considere reformar el Código Penal en relación, digo, obvio, tipos penales, por muchos asuntos que han pasado por aquí, y el grooming es uno de ellos, pero nos han surgido muchas interrogantes desde el bien jurídico que se pretende tutelar hasta un punto que acaba de tocar, que nos llevó 1 o 2 sesiones, si mal no recuerdo, si en relación al sujeto activo, es decir, si incorporamos a los menores de edad o no como activos del delito. Habíamos concluido en que era necesario incluirlos porque los adolescentes estaban cometiendo no nada más esto, sino muchas otras infracciones. Pero ahora con lo que nos expones, en lo personal cambia esta perspectiva, ¿no? De que, bueno, entonces, si se da entre pares, si se da entre menor y menor, estaríamos hablando de sexting. O en su defecto de la figura que estaban promoviendo a nivel federal, de la pornovenganza. Pornovenganza, ok. Pero entonces grooming, forzosamente activo, mayor de edad, pasivo, menor de edad. Menor, puede cualquier otra figura menos grooming. Sí. Menor, cualquier otra figura menos grooming, ¿de acuerdo con quién? No, lo que pasa es que nos está exponiendo las redacciones de otros países. Que inclusive ustedes ya las, por lo que vi, lo que me compartieron, ustedes ya las han estado revisando, inclusive la magistrada ahorita les hizo el recordatorio que ella misma les había proporcionado otras legislaciones, como la de España y la de Argentina. En España sí están incluidos los adolescentes. Sin embargo, y creo que es la más avanzada, por cierto. Sí, efectivamente la de España es la más avanzada. Sin embargo, también se le han hecho críticas en ese sentido, de si realmente estaba respondiendo a la conducta en sí. O sea, porque si estamos hablando de grooming, a la hora de poner el tema de si entran menores o no, creo yo que ahí estamos mezclando un poquito. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el sexting, en caso de que lo hiciéramos uno solo, no va a entrar hechos muy presentes en el grooming, como son las extorsiones, el engaño, la mentira, ¿sí? O sea, esa coerción que se ejerce en contra del menor, que efectivamente sí se puede dar de menor a menor, pero aquí ya estamos hablando de una cuestión de que un menor, pues jurídicamente no va a tener la misma responsabilidad, además de que estamos hablando de una cuestión de poder, ¿sí? De una dinámica de poder ahí del adulto en contra del niño en el tema del grooming, ¿sí? ¿Por qué? Porque la consecuencia ya va a ser un tema relacionado con violencia sexual o abuso sexual infantil. Entonces ahí sí está la línea, como creo yo, considero que sí está un poquito más marcada en ese sentido, porque muchas veces en el sexting no se va a dar la extorsión, muchas veces el sexting pues obviamente se practica entre los niños y adolescentes, pero en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, es
con consentimiento, por así decirlo. Es un poquito complicado. Voy a hacer una cosa que no se debe hacer, de hablar en diálogo. Y no voy a pontificar en relación a cómo se genera la responsabilidad en las diferentes posibilidades que nos proporciona el Código Penal. Pero en los delitos se involucran menores y adultos con diversas cuotas y se enjuician, entre comillas, de manera separada. Y no me dejarán mentir quienes ya tenemos experiencia en esto. Obviamente puede haber un homicidio en que están involucrados menores y adultos con diferentes cuotas y con diferentes niveles de punición, si es a lo que se refiere. Igual también en el grooming puede pasar eso. O sea, no podemos decir, y este delito va a ser exclusivamente para adultos, porque en principio ya estamos haciendo una afectación muy seria que tendremos que analizar muy profundamente, con el riesgo de que pudiera ser inconstitucional y se utilizara con más intensidad a menores para hacerlos seductores, por llamarles así, seductores para otros comportamientos más graves. Por ejemplo, el que me parece a mí que pudiera ser mucho más grave, que a lo mejor ni siquiera es de nuestra competencia, para enganchar, para trata. Entonces eso sí hay que tenerlo muy claro, con el debido respeto, que los delitos no se cometen por una sola persona en ocasiones, sino que son grupos que están trabajando de manera organizada, por ponerle nombre. Entonces no es tú y yo, o usted y yo, usted y usted, sino que puede ser algo mucho más severo que una interacción entre dos. Eso es lo que pudiera ser más grave, por eso muchas veces se diluye, no se sabe ni quién, y sobre todo que se utilizan sitios que no se pueden rastrear fácilmente, porque se van a Hong Kong o a Alaska o no sé dónde diablos se colocan para no ser rastreados fácilmente. Por eso a lo mejor no aparecen, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Se necesita mucho trabajo y en eso hasta prescribe el delito, no sé. Sí, no, efectivamente la cuestión o sea, precisamente estas personas o los abusadores se valen de portales donde puede contactar muchas veces no nada más con un niño, sino con varios a la vez, o sea, o grupos criminales de tratas de personas que utilizan estos sitios para hacerlo. El punto es que pues ni siquiera es de que no se van a otros lados a ocultarlo, simplemente desde aquí pueden disfrazar la dirección desde que lo hacen. Entonces lo que estoy entendiendo aquí es que están considerando qué edad, o sea, ahorita está viendo las propuestas, que me interesó la propuesta que hizo la Fiscalía, en cuanto a las edades, o sea, aquí está diciendo en los agravantes, cuando son menores de 14 años, que por ejemplo es el agravante que se pone en el caso de sexting, cuando son menores de 14 años o no son conscientes de no tener la capacidad de resistir. Eso no es un pasivo, ¿no? Sí. Ajá. O sea, entonces el tema aquí es si se les va a incluir a los menores o sea en las IPL, dentro de la red, ahorita que lo que está comentando, hay unos programas, ¿sí?, que se utilizan para ocultar la IP. Entonces se mete en su dispositivo electrónico, entonces no se sabe de dónde está el usuario, ¿sí? Eso se utiliza mucho, muy frecuentemente cuando se ingresa mucho a la Deep Web, ¿sí? Entonces es como una
protegida, en donde hay ciertos riesgos al navegar por ahí. Entonces se utiliza un programa que se llama OAN. Entonces se oculta la IP, o bien para navegar a la superficie, para que lo puedan rastrear, porque crea una definición de la IP, entonces la puede ubicar en todo el globo terráqueo, pero no sabe dónde está. Entonces, ese es un problema que se presenta en realidad, y pues, los que se dedican a los hackers, los que saben de programación, crean esos programas para ocultar sus rastros, porque cuando se están viendo se está dejando un rastro a través de la red, y se crean registros también dentro de la computadora para poder ocultarlo. Utilizamos esos programas para, en caso de tratar de localizarlo, porque no es difícil localizarlo. Entonces, si se utiliza, por ejemplo, en redes un poco más sofisticadas o que se dedican a la trata de personas, pues utilizan este tipo de tienen a los mejores elementos en todos, más bien tienen una extraordinaria organización en donde cuentan con los mejores de lo mejor. Y estamos hablando de delitos así como de crear un tipo así como muy light. Bueno, es un tipo light, pero puede llevar a algo muy severo, no muy real. Yo me imagino que si a ustedes les toca, suponiendo que creáramos un tipo más o menos bien estructurado, les toca llevar una investigación en ese sentido y advierten ese fenómeno, pues tranquilamente dirían, a ver, vamos a llamar a la competencia federal, porque parece ser que aquí hay algo más grave, supongo, porque pues no son enemigos, ¿no? Aquí parece que hay algo más grave y ya se va más a fondo. Yo creo que en cuestión de competencia no hay problema, porque pues se tendrá que examinar uno u otro supuesto en que se pudieran involucrar una u otra investigación. Aquí el punto es que no se puede limitar así tan tajantemente que una persona menor pueda ser o no sujeto de este comportamiento típico en un momento dado, sujeto activo. Y ya dependerá de la propia autoridad, por ejemplo, aquí sujetar la investigación o no. Ya es eso relativamente sencillo. Cuando habla de la competencia, yo localicé una tesis, es de agosto del 2017, y dice en el rubro, dice pornografía infantil en la modalidad de almacenamiento de videograbaciones con contenido de datos sexuales reales en un dispositivo electrónico en los que participan menores, para sí y sin fines de comercio o distribución, caso en el que la competencia para conocer este delito se surte o es un del foro común, aun cuando la indagación corresponde se inicie en un órgano de cooperación de justicia extranjera y con la ayuda del Interpol. Aquí ya, como lo comentaba, o sea, en esta tesis ya le da, o sea, ya se tiene conocimiento de que pueden participar personas menores de 18 años y les surte la competencia al fuero local, ¿verdad? Tratando de ser de un mero almacenamiento de videograbaciones de un dispositivo. Pero ¿en qué puede participar menores de 18 años? Sí, Sí, en la pornografía sí. Sí, es que sí. El elemento distintivo para distinguir cuál es competente, cuál es realidad federal y cuál es una pregunta para simple y sencillamente el ánimo de lucro. Cuando no hay ánimo de lucro, la competencia se surte en favor del público. Cuando hay ánimo de lucro, en esos casos, la obtención de almacenamiento se surte en favor del público. Ahí no hay tema de discusión, porque eso es un tema ya muy estudiado por tribunales federales. Yo creo que aquí estarán de acuerdo con esta situación. Pero es que sí menores. Sí, esa es la situación. Perdón, pero yo siento que estamos regresando a una discusión ya un punto que hemos prueba de que se supone que tendríamos a tratar de resolver el día de hoy. Nos guste o no nos guste, pero además en un ámbito que el legislativo local no puede tocar, la ley del sistema
de Justicia para Adolescentes, de competencia federal, marca como ordenamiento supletorio al Código Penal. El Código Penal, obvio, dentro de la parte que define el ámbito de aplicación personal, es decir, a quienes va dirigida la ley penal, habla de mayores de 18 años, porque el Código Penal está destinado a ese ámbito de aplicación personal para mayores de 18 años, 18 años cumplidos. Sin embargo, cuando la ley del sistema especializado adopta como norma supletoria el Código Penal, trae todos los delitos del Código Penal, sin distinción alguna, al ámbito de la justicia para adolescentes. De tal manera que todos los delitos que se tipifican en el Código Penal pueden ser cometidos por menores de 18 años. Por eso mi pregunta hace un momento de que en esos casos que intervengan menores de 18 años se estará en presencia de ciberbullying o de otro tipo. Yo preguntaba, ¿de acuerdo con quién o con qué? Porque cuando hablamos de ley, pues tenemos que atender a las interpretaciones que está haciendo los tribunales federales. Ya hay asuntos aquí en Chihuahua en los cuales se ha analizado y se ha condenado incluso a menores de 18 años por la comisión de sexto. Si se tipifica el grooming en la forma que se tipifique y como se le denomine en el Código Penal, ese delito será factible de cometerse por un menor de 18 años. Eso no nos toca definirlo a nosotros, insisto, ¿por qué? Porque esa posibilidad obedece a una norma de competencia federal. El Congreso General es el único que puede modificar, no hay Congreso local. Entonces, hasta donde yo me quedé la antepasada reunión, habíamos hablado de que era necesario buscar una fórmula legal, una redacción adecuada que permitiera levantar un dique de contención en la exposición de motivos en la propia ley, y en la reunión anterior, no sé, en la última que estuve, y además en un protocolo que garantizara que quedara perfectamente establecido y entendido por la autoridad persecutora y por la autoridad judicial que este delito solamente podría ser cometido por adultos o bien por menores de 18 años cuando existiera una relación de asimetría que impidiera reconocer la validez del consentimiento de mayor de 14 años pero menor de 18 para disponer en esa forma que establece la propuesta que está haciendo de su imagen. Hablamos de esta crisis de la primera sala, decisión legal ejecutoria, en la que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció y emitió un pronunciamiento que reconoce que personas menores de 18 años pueden disponer de su patrimonio sexual, que pueden disponer libremente de su sexualidad en determinados casos. Entonces no podemos permanecer ignorantes de este criterio que casi apuesto y aseguro que se ha convertido en criterio vinculante mediante jurisprudencia porque está acorde con los reglamentos de la Unión Internacional. No podemos permanecer al margen de esto y tampoco podemos permanecer al margen de una realidad que comentábamos aquí. Los adolescentes, nos guste o no nos guste, vaya en contra o no de algunas concepciones morales o culturales de quienes integran el Congreso a la realidad, se involucran en este tipo de comportamientos y mantienen relaciones sexuales, ¿no? Y disponen de su sexualidad. Yo, insisto, lo he dicho varias veces aquí, perdón que sea tan repetitivo, pero me parece que se tiene que pensar en eso. No me gustaría que en el ánimo de proteger a menores de edad terminemos criminalizando a menores. Entonces, perdón que insista, pero me parece que es un punto fundamental. Aprovecho el uso de la voz. Tenemos figuras dentro de este mismo capítulo quinto, que tienen que ver con la libertad sexual, las seguridades sexuales, así como con el normal desarrollo sexual.
que válidamente permitiría, haciendo una interpretación auténtica por el legislativo local, que este tipo de conductas, las del grooming, las que se contienen en la propuesta, pudieran equipararse a un abuso sexual, pero además nos permitiría, creo, un esfuerzo de redacción, aprovechar las penas ya agravadas que establece el artículo 174 para cautelar de manera debida a quienes se ubican entre 14 y 18 años y a quienes por su desarrollo psíquico y emocional al margen del desarrollo etario ya tienen capacidad o información suficiente de involucrarse en algunas relaciones en las que de manera informada y libre deciden llevar a cabo o no este tipo de conductas con las que están tratando. Creo que estoy dándole vueltas a esto y a lo que hemos comentado de adoptar el criterio y el vocabulario de la tesis de la primera sala, que eso marca un camino más sencillo y más seguro que el que se está persiguiendo con la tipificación del delito personal. Pero además zanjamos debidamente algunas áreas que pueden empalmarse en tratándose de delitos de diferente naturaleza. En la propuesta se involucran, por lo menos, hasta donde yo alcanzo a ver, de 6 a 8 medios comisivos. De 6 a 8 medios comisivos, una doble finalidad. ¿Sí? La primera finalidad es obtener los materiales que se señalan o procurarse un encuentro más cercano. Y la segunda es para atentar, me parece, algo así dice la iniciativa, dice para atentar contra la libertad sexual de la víctima. Y en esto ya hemos discutido varias veces aquí que al menos en principio se invade o hay riesgo de que se invada los ámbitos de otros delitos de naturaleza sexual como la violación y el abuso sexual, por citar dos nada más. Y separarlo desde la creación del tipo penal, de la norma en el Código Penal, va a ser en extremo difícil y creo que se facilitaría si se hace uso de los delitos que ya están identificados. Me parece, salvo mejor opinión, y sin descartar que pueda ser en alguno otro de los artículos de este título quinto del Código Penal, que podemos jugar, entre comillas, la expresión, con los artículos 173 y 174, con las referencias o los agregados que tienen que hacerse en los delitos que se tipifican en los artículos siguientes, para crear la figura del grooming como una especie de delito de abuso sexual. ¿Alguna fórmula por citar, nada más por citar un ejemplo? Nada más por citar un ejemplo. Al final del primer párrafo del 173 se puede tratar de construir o se puede construir una interpretación auténtica por parte del legislativo en la que cuando se lleve se establezca, por decir algo, que se entenderá que se comete el delito anterior o se entenderá que se comete un acto sexual de las características del señalado en el primer párrafo cuando alguien contacte y obtenga este tipo de materiales. Creo que es una fórmula que al menos a mí se me antoja mucho más sencilla que construir un delito e insertarlo en el capítulo que está. Y luego, con el artículo 174, hacer esas diferenciaciones entre mayores o menores de 14 años, pero menores de 18, utilizando, insisto, el vocabulario, los términos que se incluyen en esta tesis de la primera sala. Pero creo que, insisto, perdón, discúlpenme, pero yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos para que la reforma que se haga no tenga un efecto contrario al que se persigue. Si es que no se comprende el sentido o el objetivo. No, es que
aparentemente terceros que no tienen experiencia en lo que tiene que ver con investigación o la misma creación del tipo penal, lo reducen al uso de las redes. Pero además, qué bueno que lo menciona usted porque me estaba pasando una anotación que esta semana. Aquí ustedes un momento hablan de abusadores. En la iniciativa se habla de la necesidad, en los casos de discurso que nadie la cuestionaba, de la necesidad de que se prevenga, de que se proteja a los menores de edad de quienes, utilizando principalmente medios electrónicos, los contactan para obtener o materiales de contenido sexual o para cometer en ellos algún delito de naturaleza sexual. Creo que esa es la finalidad, donde entiendo la propuesta, hasta donde se han presentado las discusiones aquí y un poco hasta donde usted lo ha mencionado. Estamos hablando de abusadores, es decir, de adultos que utilizando estos medios consiguen acercarse a los menores, procuran y logran que bajen la guardia y entonces obtienen materiales o acercamientos que desembocan, a fin de cuentas, en abusos, en agresiones sexuales, dejémoslo así para no meternos en cuestiones. Entonces, incluso en la propuesta que se hace, yo quisiera distinguir 3 etapas o 3 niveles y tienen que ver con las discusiones que acabamos de tener la semana pasada. Hay una primera etapa que habla de contactar mediante los medios electrónicos de tecnología de la información. Es un primer nivel. ¿Sí? Un segundo nivel que tiene que ver con la obtención de los materiales que se mencionan. Y un tercer nivel que está incluso en la iniciativa, en la parte considerativa y en la propia propuesta de norma penal, que tiene que ver con la ejecución de agresiones sexuales. Son 3 niveles. ¿Sí? Salvo el primero, y salvo que me digan que lo que se trata de cautelar es el ámbito de privacidad de los menores, que creo que no es el fin de esta propuesta, porque entonces tendríamos que hablar de una propuesta distinta, que se insertara en otro capítulo, en otro apartado del Código Penal, sino los 2 niveles que mencioné en tercer lugar, es decir, la obtención de materiales y la agresión sexual. Bueno, la segunda se puede incluir dentro del abuso sexual, insisto, haciendo una interpretación auténtica de lo que debe entenderse o extendiendo el significado de lo que se menciona como acto sexual en el artículo 173. El tercero, discúlpeme, pero queda captado en las otras figuras que existen, principalmente en el abuso sexual. Entonces, parece que lo más sencillo, lo más adecuado, lo más razonable y sobre todo lo proporcional sería construir entre los artículos 173 y 174 esa figura inominada y nos quitamos de esa discusión de si se llama broma o si se llama de otra manera, inominada, que a fin de cuentas lo que interesa es la estructura que se debe recuperar. Y la vamos a instar en estos artículos que creo que tenemos la tutela que se está buscando en la propuesta que quisieron originales. Si se fijan ustedes en el artículo 174 hablando de abuso sexual, y además esta fórmula se repite en la regulación. Dice a quien sin el propósito de llegar a la cultura ejecuta un acto sexual en una persona menor de 14 años, ahí ya se hace una distinción. Nuestro código en este tipo de delitos ya hizo una distinción. La conducta de mayor capacidad lesiva contra la seguridad y la libertad sexuales en este tipo de delitos es la cópula. Y aún en esa conducta tan lesiva, el legislador ya hizo una distinción. Sanciona con una medida, una pena elevada a quien obtiene la cópula mediante la violencia contra la voluntad del paciente. Luego la agrava cuando es en perjuicio de menores de 14.
Ojo, estamos hablando de violación y de ausencia de consentimiento. Ah, pero le da un tratamiento aún distinto, con una pena menos drástica, cuando la cópula se lleva a cabo con mayores de 14 pero menores de 18, sí hay consentimiento del paciente. El legislador ya plasmó en el Código Penal ese criterio. El consentimiento del menor de 18 pero mayor de 14 impacta necesariamente en la medida de la pena. ¿Por qué hay consentimiento? Nosotros tendríamos que respetar, o el Congreso tendría que respetar, porque entonces, si no se hace así, crearía un caos en este título que ya está bastante estructurado, si no respeta estos criterios. Insisto, estamos hablando de una figura que busca prevenir la comisión de delitos de naturaleza erótica o sexual en menores de edad. ¿Sí? Pues sí, Ya están. Los sujetos pasivos ya están en el código, con esa distinción: 14 y menos y 14 y más, o menos de 14 y 14 cumplidos hasta arriba, con penas diferenciadas. Con mayor razón, y como decían hace un momento aquí, para evitar que ocurra lo que está ocurriendo con el sexting, pues buscar esa construcción lingüística, textual, que deje claro que el legislador local, en sintonía con el criterio de la tesis de la primera sala y en apego a las disposiciones del ámbito internacional, ya reconoce la posibilidad, porque tiene que hacerlo, porque está obligado, de que nuestros muchachos de 14 años cumplidos o más puedan disponer, en algunos casos, no siempre, de su sexualidad. Porque entonces se nos debe ir el mundo encima con ellos, ¿eh? Y cuando utilizo esta expresión de que se nos debe ir encima el mundo, lo que quiero decir es que vamos a tener en procesos penales a muchachos o muchachas de 14, 15, 16 y 17 años por la condición del delito de droga. Si me permiten, recuerden que les comentaba casi al principio que esto pudiera parecer en algunos casos, en algunos supuestos fácticos, al estupro, que parecía que era seducción y que la seducción ahora adoptaba otro know-how. Ahora lo hago a través de las redes o de las redes sociales porque ando buscando pareja. Y eso no es más que, si lo trasladamos al pasado, hasta se reían un poco porque decían que los consultorios sentimentales y demás de las revistas o del periódico que se hacían. No se debe confundir esa manera de contactarse con un delito, jamás. Es una socialización diferente, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta. Al margen de lo que llamaste brecha generacional, pues son diferentes maneras de comunicación, pero son formas de comunicación que deben ser aceptadas siempre y cuando esas relaciones asimétricas no se den. Lo que tú llamas, lo que usted llama el impacto del poder de la persona sobre una persona que la atrajo. Eso no se debe dar y eso se puede salvar precisamente con el lenguaje, que parece un lenguaje extraordinario que está usando ahora la Corte, hablando que las personas menores, para abreviar, tienen derecho a ejercer su sexualidad y que no debe permitirse que alguien, cuando mide relaciones asimétricas, imponga un acto de poder sobre otra persona. Generalmente puede ser un adulto sobre una persona menor, o, bueno, ya lo demás ya no lo menciono cuando son relaciones laborales, etcétera, etcétera. Digo, eso no lo quiero decir porque no tiene sentido, pero sí, un menor, una persona menor, sí puede ejercer un acto de poder que derive
porque deriva de una relación asimétrica cuando está relacionándose con otra persona menor, también puede ser. O sea, no significa la regla, pero puede ser diseñado el esquema sobre el que se va a mover quien se dedica a verificar si hay una adecuación típica, darle oportunidad de que haga la verificación en relación al supuesto fáctico que se le está presentando. O sea, no todas las personas van a quedar allí, pero sí algún caso puede quedar. Y lo importante es evitarlo, no sancionar el uso de la interacción a través de eso que a lo mejor muchas y muchos de nosotros, o algunas de nosotros no lo utilizamos como rutina hace 10 años, cuando andábamos buscando pareja, pero ahora sí. Yo apoyo la idea de Carlos, tal vez necesito una pulidita, pero yo sí la apoyo. No, pues como complementando un poquito ahí la parte de su inclusive, como se menciona, pues existen las cartillas de derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes. Entonces, para no entrar en ese entendido, a mí me parece muy interesante porque el abuso sexual no nada más comprende la parte de la violación, o sea, es la exposición a la pornografía y todo eso. Entonces, como comentaba la magistrada aquí, o sea, el tema no es, o sea, no se puede satanizar, por decirlo de alguna manera, el uso de las redes sociales o de internet, porque en sí las redes sociales e internet no son malas por sí mismas, depende del uso que se le da. En este caso estamos hablando como medio para la comisión de un delito, pero no quiere decir que todo el uso de redes sociales o de internet va a ser con esta finalidad. O sea, inclusive dentro de los mismos derechos sexuales y reproductivos, pues el hecho de haber tipificado como sexting al sexting, aunque ya sepamos que es la violación de la confianza de esa persona porque se difunde su imagen personal sin su consentimiento, pues pareciera que la mera definición pues está como señalando a la víctima en lugar de al victimario. Y creo que es algo que muchas veces ya en la práctica, o sea, ahorita estamos involucrándonos muchos del instituto precisamente con la cuestión de derechos de niñas, niños y adolescentes, también es todo un mundo, o sea, pero precisamente empezar a zanjar este tipo de cosas, o sea, sabemos que igual no va a dar respuesta por completo al fenómeno que se presente, pero pues empezar a proponer un qué sí es y empezar a pensar en un nombre. La propuesta que yo había visto, por ejemplo, que se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México, magistrado, por iniciativas de la sociedad civil de esa localidad, era bajo el término de ciberacoso sexual infantil. Entonces, pues esa fue la propuesta que ahí que se hizo, ¿no? O sea, como con ese contexto, pero creo que sí abona más al tema de abuso sexual en cuanto a nuestro código penal. O sea, para una pensadita, pues acá. Fíjense, les voy a comentar, mejor eso se había dicho, pero algunas personas no estaban, que cuando estuve dando clases, les daba clases a chavos y a chavas de alrededor de unos 19, 20 años, ¿entendés? Y ellos pensaban que era violación, así, violación, tener una relación sexual. Tener una relación sexual era violación. Entonces, yo daba daba derecho penal, parte general, pero cuando les expliqué qué era la violación, de veras que no podían captar la diferencia entre tener una relación sexual consentida y una relación sexual punto. Una violación no lo podían entender, y menos cuando todavía estaba muy claro diferencia estupro-violación. No lo podían captar porque ellos ya 20añeros creían que una relación sexual era igual a una violación. Así, y se hacían pláticas así muy abiertas
Y le preguntó una chava a otra, ¿a ti te violaron? Pues así, te violaron, ya te violaron. Te violaron y necesitan tranquilamente, ¿verdad? Era equivalente a decir, ya tuviste una relación sexual. Increíble, pero a mí me da la impresión de que eso pasa con esta nueva manera de tener contacto para luego tener una relación de noviazgo, de lo que sea, de lo que vaya a ser, o unión libre, lo que sea, ¿verdad? Pues que se está desdibujando además, ¿verdad? Ya lo que tiene que ver con una relación de pareja, ya no necesariamente es un matrimonio. Y se ve, ya son muchas parejas que viven en unión consentida. Bueno, yo ya viendo socialmente, me parece, más bien se está haciendo realmente una concientización del tema del consentimiento. O sea, yo sí lo he visto, especialmente con la comunidad universitaria, de definir qué sí es, qué no es el consentimiento. Inclusive si, o sea, como poner esa pregunta sobre la mesa, ¿no? De que si realmente, si un menor está dando su consentimiento, cuenta como consentimiento, porque no tiene realmente todavía, hablando de niños, por ejemplo, la capacidad... No, de niños definitivamente. Ajá. Entonces... Bueno, niños, ¿de qué edad es niños? Hasta menos de 14, hasta menos de 14. Si realmente tiene la capacidad cognitiva de decir o no. A ver, perdón. Menores de 12 años. Son considerados. Hasta los 12 años, de 12 ya son adolescentes. No pueden ser sujetos los de 12 a menos de 14 años de medidas privativas de libertad, como el internamiento, pero ya son adolescentes. Quiero aclarar que esto que les comenté era una interacción que estábamos teniendo, ¿verdad?, con personas que ya tenían 20 años, ¿verdad?, 19, 20 años, no eran ningunos bebés, pero no distinguían, y estoy hablando desde hace 15 años, entonces ya era increíble que no estuvieran informados. Y ahora, pues yo creo que la información sigue siendo el coco, la información adecuada. Ahí hay que trabajar mucho para evitar estar creando tipos penales. ¿Alguien más? No. Yo tengo una duda. ¿No estarían ustedes de acuerdo con nominarlo como ciberacoso sexual infantil o de plano es no nominarlo? Perdón, no escuché. ¿Qué tan de acuerdo estarían ustedes con tipificarlo como ciberacoso sexual infantil o no procedería? ¿Prefieren no nominarlo como usted lo mencionó? Creo que tipificarlo así, corríjame si estoy mal, tipificarlo así, hablar de ciberacoso sexual infantil, en mi opinión, se tendría que construir una figura de menor extensión, de menor protección que la que se está proponiendo, de tal manera que quedaran fuera las agresiones sexuales ejecutadas, los abusos y la violación. Sí, porque el acoso lo acotaría demasiado, si se define como acoso. Por eso yo, ahora que lo estuve viendo en esta semana, conforme lo que platicamos en otra reunión, digo, es una opinión personal, yo no digo que sea lo correcto, no sé cuál mi opinión no es, pero puede estar equivocado. Creo que no, creo que lo más adecuado es buscar incluirlo dentro de los delitos ya existentes, dentro del abuso sexual, y mencionarlo como una figura, y dejarlo como una figura incriminada, pero debidamente acotada. Permitiría, en los casos que así lo amerite, incrementar la pena, y en los casos que también lo amerite, pero que no lo amerite, disminuir lo posible sencillamente despenalizar las conductas de algunos
procesos apelados. ¿Por qué? Porque en ese título 5, los delitos que se mencionan, ya hay reglas comunes y ya hay criterios definidos. Tenemos criterios que van de menos de 14, mayores de 14, incluso hay un delito que habla de 16 años. Es el del 182. Dice a quien emplean gratuitamente a personas menores de 16 años. Que esto tiene que ver con normas de otro ámbito, ¿no? Los menores tienen reglas especiales para el trabajo, por ejemplo. Se tienen que atender también sus reglas cuando se quieran instituir, ¿no? En mi opinión, creo que se tendría, si se habla de acoso sexual, tendría que buscarse ubicarlo quizá en otro apartado, no sé si sea así, pero creo que tendría que aludirse o crearse una norma de menor alcance que es. Yo les pasé ese documento de España. Yo creo que la página sí la tiene perfectamente ubicada. Bueno, ahí este es el dictamen por el que se modifican esos artículos y se crea el sexting, el grooming, etcétera, etcétera. Pero checando la pregunta de la licenciada, digo, veo que no los tienen nominados, y aun y cuando no los tienen nominados, existe una campaña mediática como esta que empiezan a difundir que fue tipificado el sexting. Bueno, no lo alcanzamos a ver, pero vaya, mediáticamente se da, se tipifica el sexting, se tipifica el grooming. ¿En dónde? Bueno, pues en la ley, como lo manejan, ¿no?, los españoles, en el decreto, la ley 1.7, Sí, que bien confuso, estaba buscando. Sí. Y luego ya viene la redacción, e incluso ya lo habíamos comentado, pues una buena campaña mediática, porque en realidad las y los jóvenes no van a ir a revisar el código penal y no van a verificar si está o no está o qué dice el grooming, sino ya se van a encargar las autoridades de promover y de prevenir este tipo de conductas mediante los medios, ¿no? Y ya entra la publicidad, entran otras cosas. Lo que se puede hacer es mencionarlo solamente, porque eso es algo que me he dado cuenta, que a la hora de dar las charlas, obviamente no se van a meter a checar el código más que si están en un entendido de que están siendo afectados por el delito. O sea, que luego lo primero que preguntan, ¿qué artículo era? Y no nada más los jóvenes, o sea, no nada más adolescentes, personas de mi edad. Entonces, pues igual ahí cuidar mucho eso, o sea, si no se va realmente a tipificar, pero que sí quede, ya con la redacción que quede, pues sí como un contexto jurídico de que, bueno, si estamos en estos entendidos, sí puede llegar a ser considerado como un delito, o sea, pero no mencionar la palabra. No, o sea, no es que el grooming está tipificado, vaya. Sí. ¿Ellos qué entienden como grooming? ¿Sí lo entienden? Fíjese que yo lo que he visto es que no, lo ven como, es que hay una conducta parecida que se llama catfishing, que es, por ejemplo, yo me hago un perfil falso de un señor para conquistarlo a usted. O sea, igual es suplantación de identidad, es robo de identidad, pero no es considerado como grooming, por lo menos entre los contextos que manejamos y con los padres de familia, inclusive Fiscalía, o sea, la Unidad de Delitos Electrónicos e Informáticos, municipio también, Seguridad Pública Municipal, quienes manejamos el tema de grooming, lo manejamos como que es esto de adultos con niños. Entonces, si me preguntan mucho eso, también en el ciberbullying, oye, si a mí me acosan, pero yo soy adulto, y me insultan, me acosan por medio de redes sociales, ¿es ciberbullying? No, no es ciberbullying, porque debe de tener ciertas características definidas. O sea, en el caso del ciberbullying es una agresión constante que tiene repetida, se da entre menores de edad y debe tener la intención de causar un daño a la persona. O sea, entonces hay como varios puntos en estas cosas, que realmente, como lo dijo usted, o sea, es que esto no es nuevo, nada más cambio de forma. O sea, son cosas que ya conocemos, los fraudes telefónicos, el abuso sexual, nada más que se está extendiendo
a nivel exponencial por el mal uso de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, el grooming, o sea, como las características, bueno, por lo menos socialmente y de las campañas que han hecho, que yo lo que he visto mucho, e inclusive de donde yo partí al momento de iniciar una investigación como antecedente, era la página de Pantallas Amigas, que es una página española, y ya después la hicieron también latina, o sea, la versión latinoamericana, y tiene muchísima información sobre todo lo relacionado a delitos cibernéticos que afectan a niñas, niños y adolescentes. Pues tienen muchísima información, tanto jurídica como prevención, o sea, ellos hacen campaña. Entonces, sí, en cuanto a la socialización, el grooming es entendido como esto, como la parte de adulto-niño, con el fin de obtener de ellos ya sea fotografías o contenido o inclusive un encuentro físico. Una parte que a mí sí me gustaría como poner sobre la mesa, y ahorita que estaban platicando mucho más atrás, pero igual eso ya entra en materia de pornografía infantil, es el hecho de que una de las razones por las que ha crecido el grooming es porque el contenido se está utilizando como moneda de cambio para obtener otros contenidos en espacios como la de web. O sea, hay cosas que llega a un punto en el que cuestan mucho dinero o se paga con mucho dinero con criptomonedas que no son detectables, no son rastreables, o se paga con contenido. Por eso también ha crecido el tema de la pornografía, del grooming, porque a lo mejor yo no tengo la intención de tener una cópula con el menor, pero me interesa tener un video, me interesa inclusive hackearle su webcam para grabarlo, y eso a mí me vale, por así decirlo, puntos en espacios como la Deep Web, donde yo puedo acceder a contenido del que yo quiera. Entonces va más allá, va más allá de la estructura que se está manejando, ¿no? Pudiera ir más allá. No se ha puesto de moda aquí. Sí, no es aquí pues del trato y de comunicación. O sea, que muchos de los medios, o sea, ya ni siquiera, por así decirlo, secuestran al menor. Lo traen una pantalla, lo pueden hacer 10 minutos, les toman que un niño a los 6 enterado. Obviamente ya tienen una previa investigación del menor. O sea, ¿por qué ha crecido tanto? Porque estamos en estos niveles también de abuso sexual, pues muchas veces también es método de coerción. Oye, ya tengo una foto, ya sé esto de ti, si no accedes a esto, pues va a haber una consecuencia. Es que a mí me da la impresión, por eso en principio me inclino por lo que dice Carlos, que se entiende mal lo que es el abuso sexual. Que el grooming, como que a mí me da la impresión, conozco a varios adolescentes y a varios niños que son expertos en el manejo de redes y encuentran todo. No saben multiplicar bien, pero encuentran todo. ¿Cómo es posible que sepan hacer esto y no sepan multiplicar bien? Pero, ¿sabes? Han desarrollado otras habilidades. No es que... Entonces, bueno, ellos creen, y esto es muy importante porque hay algo que se llama doble, ellos creen que no están haciendo nada negativo, simplemente que son de otra manera, ¿verdad? Que ya son de otra manera, que dan el salto en esa brecha que tú dices, en una brecha, y ellos son de otra manera más parecidos a los amigos imaginarios que tienen allí danzando en la pantalla, que toman objetos y que interactúan con ellos y que mueren unos y obtienen vidas, etc. Se creen más ellos que los humanos. Entonces, yo pienso, ellos cuando hablan de grooming, a lo mejor creen que grooming es algo que no es tan malo. Pero si les hablan de abuso sexual, como nosotros les hemos transmitido la cultura del abuso sexual, y si saben lo que es abuso sexual, a lo mejor sí lo identifican más el abuso sexual. O sea, como una mutación, ¿no?, del abuso sexual, porque ni siquiera saben qué es el grupo. O sea, el término, muchos de ellos ni siquiera lo conocen. O
O sea, los que los conocen es porque ya les tocó que fue fiscalía darles una plática y muchas veces a los papás porque a ellos no les interesa. A ellos no les interesa al menos de que sean afectados directamente, ya sea porque ya lo hicieron o porque están siendo víctimas de extorsión o porque ya está en riesgo o ya se publicaron sus fotos o sus videos. Entonces, ahí también sería un tema, o sea, de que si se logra esto ya con la redacción, que a la hora de la difusión, pues se maneja como una de las vertientes del abuso sexual, porque pues nosotros a lo mejor ya sabemos que el abuso sexual, que muchas veces culturalmente yo lo que he visto es que piensan que abuso sexual se limita a la violación. Y así lo entendemos. Dicen abuso sexual o violencia sexual y pensamos nada más en una violación. Entonces también ahí creo yo que es un área de oportunidad, inclusive considerando y dando respuesta a la estadística que yo les daba en un inicio de que Chihuahua estamos bien arriba en abuso sexual infantil. Nos movemos en los primeros 5 lugares. Y México es de los países de la OCDE, somos primer lugar en abuso sexual infantil. Entonces creo yo que también es una oportunidad de empezar a socializar qué es el abuso sexual infantil y ya tomando en cuenta estas nuevas formas. A mí siempre me gustan las expresiones muy abiertas, que digan al que por cualquier medio, y ahí cabe todo. Y de tenerlo. Pero bueno, se quiere enfatizar que es a través de estas famosas. Porque a mí me encantan esos, por cualquier medio. Por cualquier medio. Claro que sí hay dono, ¿verdad? Pero ya la idoneidad ya la califica quien está trabajando en investigación y ya quien está haciendo el condicionamiento. Bueno, a mí sí me parece como, bueno, como usted menciona, magistrada, pero viendo aquí yo los artículos, si bien aquí obviamente lo define como lo comentamos, de que está por edad y toda esa cuestión, a mí sí me parece importante la cuestión de mencionar las TICs por el único hecho de que sea factible una investigación. Porque después, y nos ha pasado, o sea, me ha pasado que me dicen, yo reporté tal cosa en la página o en fiscalía y no procede. Es bien difícil que proceda un delito digital. O sea, y no nada más en cuestión de eso, hasta fraudes. O sea, me han comentado los mismos usuarios que es complicado que los escuchen y que realmente hagan una investigación al respecto. ¿Por qué? Porque lo ven como algo intangible. Tienen que pagar muy bien a los expertos. Los de atención temprana. ¿Se ve o qué? Sí, los que reciben a las víctimas. Sí. Pues esta es la alternativa, ¿no? Pues no sé cómo funciona. Bueno, es que, vaya, tocamos ya varios aspectos. Respecto a la nomenclatura del tipo penal, ya estuve revisando en España, en el dictamen. Bueno, al parecer es el dictamen, les estaré dando lectura a todo. Son 1107 hojas, entonces un poquito complicado. Sin embargo, una búsqueda rápida no menciona ni sexting ni grooming, Tampoco en el Código Penal, ya cuando nos vamos a su ley. A la ley 850.000. Sí, a esa magistrada. Así lo nominan, delitos contra la intimidad, derecho a la propiedad, y es el del descubrimiento, estamos hablando del sexting, del descubrimiento y revelación de secretos. Nada más. En ese capítulo, en el artículo 197, el grooming creo que está en el artículo 180 y tantos de este mismo código, pero también no está nominado como grooming, y en el Código Penal no se menciona grooming. Sin embargo, a lo que voy, ¿cómo podemos jugar mediáticamente con esto? Incentivado desde el Congreso, incluso desde esta mesa. Lo podemos mencionar en el dictamen,
pero también por medio de comunicación social vamos a mencionar, se tipifica o se establece el sexting como delito. Ya cualquier persona, como en este caso le ponemos sexting España delito y nos dice nuevo delito de sexting, igual en Chihuahua, sucede con Chihuahua, le ponemos sexting Chihuahua y nos van a salir notas, podrán dar de baja jóvenes por sexting, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, ya mediáticamente cada quien va a empezar a manejarlo. El punto es de que se empiece a vincular el sexting con el artículo al que mencionas, ¿no? Como tú querías decirlo. Y así lo podemos manejar, o sea, el sexting y ya la redacción, pero mediante una campaña mediática, no mediante el dictamen, no mediante el tipo penal, nominándolo de tal forma. Entonces, yo por eso estoy de acuerdo con que sea un tipo penal nominado dentro de esta, coincido en ese aspecto, y ya mediáticamente manejarlo igual a como lo manejamos el sexting, mucho mejor, incluso como manejamos el sexting, y de manera similar a las campañas mediáticas que se hacen en España. En España hablaron de Nicole Grooming, tú pones sexting España y sale muchísima información, y al final de cuentas es ese 190 y tantos, ese artículo 190 y tantos, que estaremos o no estaremos de acuerdo, ¿verdad? Pero ahí está. Respecto a eso, respecto a la moneda electrónica, creo que eso ya es otro Sí. punto. No, eso no se puede meter porque para empezar no está regulado en ninguna parte, o sea, ahí sí ya es meterse a buscar el libro negro y no. O sea, exactamente, ni siquiera es algo que pueda ser rastreable. O sea, que ese es el punto que creo yo que, como les mencionaba en un principio, o sea, primero empezar a poner los temas sobre la mesa, que esto es bien importante, pero la parte de la sensibilización y los medios de comunicación, ¿cómo podemos ayudar desde medios de comunicación a no criminalizar a niñas, niños y adolescentes para usar? Y también empezar darles herramientas de que sepan desde cómo detectar un perfil falso, la protección de datos, o sea, tenemos leyes bien bonitas y no saben que existen y no saben para qué sirven, o sea, y yo les pregunto, y se les pregunto inclusive a ustedes, ¿quiénes de ustedes leen los términos y condiciones a la hora de abrir un perfil o pedir información personal? No. Entonces, mucho menos niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo esto sobre la mesa? Porque si los leyéramos nos daríamos cuenta que estamos cediendo los derechos de nuestra imagen y nuestros datos personales en redes sociales. Una cosa en relación al famoso nombre. Como que socialmente o dentro del lenguaje coloquial se le puede poner como grooming, lo que se conoce como dentro del lenguaje de los cibernautas o como se llaman. Ahora ya es un delito que sanciona esto así rápidamente en 3 o 4 puntos claves. Bueno, los expertos saben cómo, ¿verdad? Cómo llamar la atención. Yo creo que yo no sería muy buena para eso, pero hay quienes sí son muy buenos para eso, en decir esto está previsto en este artículo. Es que matizarlo con esas imágenes publicitarias, ¿no? Y licenciada, yo creo que eso no nos debería preocupar, pero sí ocupar. Aquí tenemos a los 3 poderes del Estado, a organizaciones no gubernamentales que tienen mucha influencia en la sociedad, como las barras, colegios de abogados, y podemos fácilmente unir estas fuerzas, hacer una buena campaña informativa y difundirlo por medio de nuestros portales y redes sociales tanto del Congreso como de los demás poderes y las organizaciones no gubernamentales, no se diga de los iniciadores, ¿no? Entonces, vaya, sí tenemos los medios para hacerlo y creo que podemos hacer una buena campaña mediática, como dice la magistrada, con alguien que lo diseñe adecuadamente o lo esquematice para que lo traduzca del día, y con una propuesta similar a la que dice el juez Carlos, ¿no? Salvo mejor opinión,
Y no sé qué otra cosa quedó en el aire. Ah, el medio comisivo. Sí, ya lo habíamos comentado desde el inicio. Este delito es el medio comisivo para otros o actos preparatorios para trata, pornografía infantil y cualquier otro. Sí lo habíamos ya visualizado y también coincidimos en que va a ser una herramienta para tratar para tratar de desarticular este tipo de bandas por parte de la Fiscalía o incluso prevenir que no estén cometiendo estos delitos que existen, nada más que están invisibilizados por parte de nosotros. No sé qué otra cosa que va a ir en el tintero, licenciada. Pues no, creo que sí. O sea, bueno, las cosas que traía también respondiendo de la sesión, o sea, también el tema de menores, o sea, y lo de las edades, especialmente porque era lo que yo comentaba con la licenciada, o sea, de que, lo de los adultos, como que yo veía tres elementos así bien claros, pero ya los que han ido trabajando a lo largo de la sesión, y pues, no sé, como cuál ha sido el esquema de trabajo, van a seguir, cuál es el que se va a continuar. Es que como que está un poquito diferente a la mesa que se está trabajando de igualdad de género, entonces no sé cuál es el esquema de trabajo que, o sea, ahorita están en discusión de esta parte de la redacción. Bueno, hemos pasado de un punto a otro porque así nos lo ha llevado así lo ha meditado la discusión, el debate. ¿Qué sigue? Queda en nosotros ponernos de acuerdo, claro. Porque yo creo que ya estamos... Claro, para que avance el trabajo de la persona. Ya coincidimos en bien jurídico, ya coincidimos en activo-pasivo, ya coincidimos en que va a ser nominado, ya coincidimos en campañas publicitarias, ya coincidimos en el establecimiento de un protocolo. Queda la redacción. Quienes presentaron la propuesta se han mostrado con apertura para tomar en consideración lo que nosotros hemos planteado en esta mesa, pero creo también que en correspondencia a esa generosidad es necesario que nosotros ya avancemos con una propuesta más concreta para que el trabajo que han llevado a cabo pues, se cristalice en una propuesta más definida, ¿no? Nosotros en una de las reuniones, creo que en la antepasada, no estoy seguro, habíamos dejado pendiente, por esa vez mal, incluso discutir cuál iba a ser el bien jurídico tutelado o cuál era el bien que se trataba de tutelar con nuestra figura. Y tiene pertinencia recordarlo porque con el planteamiento que hizo al final, ¿no? Sobre el ciberacoso sexual, pues parece que aquí nos quedamos pendientes con otra propuesta, ¿no? Que tenga que ver precisamente con la intimidad de los menores de manejo seguro de la red. Pero ya creo que eso ya excedería un tanto esta propuesta, que tenía que ampliarse mucho más. Si desde un inicio se contempló la posibilidad de insertar el nuevo artículo en este título quinto, es porque entiendo el derrotero principal era la seguridad en materia sexual de los menores. Entonces, si no tiene inconveniente, tomando en cuenta la apertura y los ajustes que ustedes han hecho, nos coordinamos con usted y tratamos de elaborar ya, nos vamos a la tarea de elaborar con la intención de terminar una propuesta de redacción. Lo hacemos en conjunto para que ya se discutan los procesos. ¿Te parece? Sí, claro, sí, ahorita también la ponemos. Ahora, ayúdenos, ¿no? Yo les pido que tomen en consideración, se los pido de veras, como un faro para poder enriquecer la discusión y que el producto final sea de mejor calidad, que presten principal atención a que en este título quinto, cuando se habla de delitos de naturaleza sexual y incluso también cuando se habla de los delitos en el sexto contra la evolución o desarrollo de la personalidad, hay varios criterios. Primero, el alcance de la conducta que resiente el pasivo, abusos, acoso, cópula. Segundo,
Se distinguen figuras de acuerdo a que medie o no medie el consentimiento. Tercero, se distinguen figuras típicas dependiendo de si la intención es conseguir la cópula o no conseguirla. Cuarto, se hacen distinciones a partir de la edad de los adolescentes. Quiero pensar que es en atención al desarrollo, a que se tiene claro que al margen de la edad que tengan, debe atenderse al desarrollo psíquico-sexual, ¿no? Válgame Dios, se me fue la expresión que trabajo en esto. La seguridad. Desarrollo psicosexual. Al desarrollo psíquico y emocional del menor. Entonces son criterios que ya están en el código, hay un apartado de reglas comunes. Sería conveniente que nos ayudaran con estos criterios y dilucidar de qué manera y en qué parte de todo el título o de cuál de los dos títulos es más adecuado que se incluya en la propuesta. Estoy hablando de la autonomía progresiva de los menores. Los menores, conforme maduran lo psicológico y emocional, pueden o no tomar decisiones con independencia de que tengan la misma edad menor o mayor que otros que no pueden hacerlo. Sí, es que es básicamente considerando los criterios recientes de la Corte, ¿no? Sí, pero que ya están implícitos Que de ya alguna están, manera, que ya están porque hay captados por diferenciaciones. el propio código, nada más con un lenguaje más fresco en relación a que ya está mucho más desarrollado y se puede aprovechar que ya está en el código para traerlo a un tipo que va a ser muy difícil de no solo de construir, sino de comprender, de nombrar. Pero Para como corolario de esto, para que nos demos una idea más cercana, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 234, en la fracción 11ª, establece como obligación de la autoridad administrativa de los centros de internamientos que garantice áreas adecuadas para la visita íntima. Y en centros de internamiento tenemos menores de 14 años cumplidos hasta mayores de 18. ¿Por qué? Porque se reconoce en concordancia con tratados internacionales que ellos pueden, en algunos casos, disponer de su sexualidad. Es un derecho que tienen que no se puede regatear. Por eso este criterio de la propuesta. sí, y no se olvide que tenemos el primero constitucional, que ese primero constitucional no nos salvamos ni con pomada de la campana. Se transversaliza en absolutamente todo. Obvio que este derecho no se les otorga a todos los internos, ¿no? Está sujeto a las condiciones. Aquí más bien es acortando brechas. Ese artículo sí se debería llamar. Sería un buen mensaje. Entonces, una pregunta, Trejo. A la orden. Entonces, allá la eliminación de delitos contra la impunidad Acá, en España, en ¿verdad? España. Bueno, el sexting. Déjenme, pongo el grooming. Dice más amplio. Sí, pero estamos contra la impunidad, así como que El sexting es el que les mostré ahorita, en delitos. Sí, pero el rubro del título o capítulo en el que está, usted lo mencionó, alude a 3 bienes distintos. Ese es el derecho a la propia imagen, que tiene que ver con el grooming. ¿Sí? Y la inviolabilidad de. Ahí sí se habla del domicilio, pero a fin de cuentas estamos hablando de inviolabilidad del espacio virtual, ¿no? Gracias. E incluso el descubrimiento y revelación de secretos es otro tema bastante amplio y controvertido. Pero bueno, no hablemos de sexting. Pongo el... Vamos tratando de cerrar esta. es que
Perdón, una cuestión. Yo recuerdo que en el artículo que estábamos que les pasé, que estábamos comentando, estaba el sexting incorporado. Alguien siempre no lo dejaron así. Lo que sucede, magistrada, Es que estaba en otra provincia famosa, que ya ves que tiene también su problemita ahí era de Barcelona. lo que puede ser es que lo salió en el mismo dictamen. Entonces tal vez por ello. A mí me gustaba ese. ¿No lo tiene usted? ¿No lo guardó? Creo que lo guardé ahí en las páginas de guardo. Y acá. Ahí no lo tuve. Lo voy a buscar. Porque no lo guardé en una memoria. Lo guardé en y es que como no hay legislación mexicana, yo después me comprendo así. No sé qué es nada más. Ay, es complicado, digo, no está uno relacionado con esta legislación. Sí. Mira, esta etapa de acoso sexual, ahí es donde Acoso sexual. Que hay una iniciativa aquí para. De acoso sexual. Pero de hecho, en cuanto al, o sea, ya leyendo el artículo, eso aquí en México es considerado hostigamiento sexual, porque hay una relación de subordinación. pero a mí a ratos me gusta como redactan los españoles, algunos tipos, porque son así como muy concretitos y al mismo tiempo utilizan expresiones muy amplias, sin tanto rollo. No, este no es. A ver si te caigo. Mira, a mí me dice así. Esa fórmula del 182 nos puede servir de referente para esta cuestión de las relaciones asimétricas o poder. También el 180. Posición reconocida de confianza, autoridad e influencia sobre la víctima. Yo traigo una memoria, ¿por qué no me lo pasas? Es el Código Penal Español, ¿no? Sí. Sí, pero tú dices mucho, ya tiene mucho basurero. Ya va a salir. Es que contamina mucho como... Ya sigo saturado de Sí. usted. Es que La todo- veo y digo, ¿cómo todo le hace sirve. para encontrar todo así lleno? De nueva, ¿eh? Bueno, pues yo creo que sería todo. Ya en lo que nos vamos, salimos, grabo todo lo que necesito. Igual yo también lo voy a grabar porque lo estoy aquí buscando. No lo Y pierdas. ya nos quedamos. Seguro que está vigente. Voy a checarlo. Nos quedamos en la intención Bueno, de todo intentar está esa vía. bonito. ¿Vale? Intentar esa vía. ¿sí? Así es. Vamos dando, si se nos atora la carrera, pues señale que andamos mal, ¿no? Por ejemplo, pues, Pues si no hay nada más, nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. Esperemos y apartar la planta baja. Si no, miren, aquí estamos muy cómodos. la No, verdad es que aquí sí, estamos analizando el rooming. pero la verdad es que sí Pueden está venir. muy- Sí, está Si bueno. gustan, si quieres puedo cerrar. Sí, pero no se nos olvide que llegaste tarde. ¿Saben que se me complica el día y la hora porque se Gracias. empalma con la Comisión de Igualdad?